Muy buenas tardes a todas las compañeras, a todos los compañeros, saludos a los que ya nos conocemos. Y bueno, agradezco esta invitación para compartir un poco de lo que se ha venido trabajando aquí en la Ciudad de México, que básicamente nuestra idea, nuestra labor es que se cumpla con lo establecido en el convenio 169 de la OIT aquí en la Ciudad de México y asimismo, bueno, con el artículo segundo, ¿no? Con lo que tenemos. Y bueno, en primer lugar yo sí quiero comentar de lo que hablaba la compañera, de que ellos se reconocen como etnias. Nosotros hemos entendido que tenemos que ser muy respetuosos de la forma de autoidentificación de cada pueblo originario. Por ejemplo, en el caso de los yaquis, ellos se reconocen como tribu yaqui y es muy respetable. En el caso de los compañeros de Tohono O'odham, ellos se reconocen como nación. Los compañeros mixtecos como Ñu Sabi. Asimismo, los compañeros huichales como Uguirráicas. Y bueno, las EMPI en su momento, bueno, como se reconocían como pueblos indios. Entonces, bueno, yo lo que sí quiero comentar para iniciar este diálogo es iniciar con el convenio 169, en el artículo primero, si nos vamos al artículo primero, porque sí me voy a referir al concepto de pueblos indígenas. Estoy completamente de acuerdo que es una palabra peyorativa, pero lo importante de este concepto es que ya tiene un valor jurídico dentro del marco jurídico internacional. Y en ese sentido, por eso es importante considerarlo y es importante identificar a quién se refiere cuando se hablan de pueblos indígenas. En el artículo primero dice, el presente convenio se aplica en la fracción A, inciso A, perdón, a los pueblos tribales en países independientes, y en segundo lugar, en la inciso B, a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. ¿Por qué es importante retomar esta definición de pueblos indígenas? Simplemente porque tiene un carácter vinculante para el Estado mexicano. Cuando hablamos de carácter vinculante, es que el Estado mexicano tiene la obligación jurídica de hacerlo valer. En dado caso que no lo haga valer, se pueden iniciar diferentes juicios o procedimientos en contra del Estado mexicano. Lo que yo quiero comentar es de que básicamente lo que hemos visto de reconocimiento de derechos de los pueblos originarios, o cuando diga indígenas me refiero a los pueblos originarios, tiene que ver más con la diplomacia a la mexicana, no a la diplomacia mexicana, sino a la diplomacia a la mexicana, que básicamente ha sido para aparentar ante el mundo que aquí hay un pleno reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos originarios. Esto lo podemos ver de que en el año de 1989, cuando se revisa el convenio 107, anterior al convenio 169, ahí se determina de que básicamente se tiene que hacer una revisión de esta política asistencialista que tenía este convenio 107 a una política indígena promovida desde los mismos pueblos y comunidades indígenas. Entonces, en este sentido hay un consenso y pues México es de los primeros dos países que firma en primer lugar este convenio 169. Por eso es de que entra ya en vigor en 1992 y nos vamos al artículo, al decreto del artículo cuarto constitucional, que esto es en el año de 1994. En este artículo cuarto podemos decir de que por primera vez en toda la historia constitucional de nuestro país, por primera vez se hace referencia a estos pueblos indígenas. Anteriormente en alguna constitución se hablaba de tribus de indios para cuestiones de comercio, pero aquí hasta el año de 1994 es cuando se reconoce la existencia de pueblos originarios o pueblos indígenas en nuestro país. ¿Este es el otro? Este es el del artículo segundo que lo vamos a revisar. Entonces, si nos bajamos un poquito, vamos a ver qué derechos se reconocían en este artículo cuarto constitucional y ver si era acorde a lo que conocemos del convenio 169. Dice, artículo cuarto, la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social,
y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establece la ley. Aunque aparentemente ya se da un reconocimiento de los pueblos originarios y de sus derechos, vamos a ver que no es así. El primer párrafo dice: la nación mexicana tiene una composición pluricultural. Se está haciendo solamente un reconocimiento de la pluralidad cultural de nuestro país, no de derechos, no del pluralismo jurídico. En segundo lugar, se hace referencia a que la ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres y demás. Esto quiere decir que no es una potestad de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios, sino que el mismo Estado es el que me va a determinar qué derechos yo pueda ejercer. Entonces sí tiene todo un carácter asistencialista. Ya dentro de la tercera parte ya encontramos que dice: en los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley. Ahí básicamente es lo que también tenemos en este momento el artículo segundo de esta parte de acceso a la justicia, pero una cuestión muy general. Esto fue en el año de 1994. Sin embargo, con todo esto de que no respondía a las demandas de los pueblos originarios y con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se tuvo que revisar pues no solamente el marco jurídico, sino las políticas públicas y la forma de trabajar de las instituciones en relación a los pueblos originarios de nuestro país. Cuando ya después de todo este proceso que llega al artículo segundo constitucional, después del primer foro indígena que se realiza en Chiapas y que de ahí se determina un grupo de trabajo que participan en lo que conocemos como los Acuerdos de San Andrés, que no son los derechos plenos que se pedían, sino solamente eran los resultados de una mesa de trabajo de 4 que se tenían planteados, que se llamaba Derechos y Cultura Indígena. Entonces, lo que conocemos como Acuerdos de San Andrés, en sí no son los derechos plenos que se exigían, sino son resultados de solamente una mesa de trabajo de 4. Esto es importante aclarar porque cuando empieza esta discusión de darle una traducción legislativa a estas demandas políticas de los pueblos y comunidades indígenas y del STLN, se establece una comisión de senadores y diputados que se conoció como Comisión de la Jocopa, si se acuerdan muy bien de esto. Su importancia fue en que ellos tuvieron que traducir todo lo que se demandó en los Acuerdos de San Andrés en una propuesta legislativa para reformar la Constitución. ¿Y por qué es importante la Constitución, como ya se ha hablado aquí? Porque es la que regula toda nuestra vida a nivel público y privado, porque bueno, esto lo tiene que cumplir desde el Presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia y bueno, el Poder Legislativo también, y nosotros como ciudadanos. Entonces, en este sentido, después de esta iniciativa de la Jocopa, que se conoció como Ley Jocopa, mal llamado así, fue de que Vicente Fox, de sus primeras acciones, manda esta iniciativa al Congreso de la Unión. Y nosotros pensamos en ese momento que estas demandas históricas de los pueblos originarios por fin iban a encontrar respuesta por parte del Estado mexicano. Sin embargo, nos dimos cuenta de esta simulación de reconocimiento de derechos, de esta triple traición que se habló en ese momento, porque en esa legislatura los 3 partidos mayoritarios, el PAN, el PRI y el PRD, votaron por estas reformas, pero poniéndole una serie de candados a estos derechos. Esto quiere decir de que, bueno, te reconozco como derechos de pueblos originarios, pueblos indígenas, pero para su aplicación vas a tener que pasar estos filtros, o sea, no son derechos plenos. En esta situación, pues ya lo que se reconoció en el artículo segundo, pues ya es una reforma apachada, una reforma que tiene candados para su implementación, porque aunque se habla de que se reconocen a los pueblos y comunidades indígenas, se habla de una serie de derechos, en alguna otra parte de este artículo segundo constitucional, habla de que se va a hacer en las legislaturas y en las constituciones de los estados. Entonces no es básicamente un derecho constitucional, sino que yo tengo que acudir a mi legislatura local para que sean reconocidos estos derechos.
En este momento tenemos ya el dato de que ya en la mayoría de las entidades federativas se reconocieron los derechos indígenas dentro de sus constituciones locales. En este caso lo que queda pendiente es aquí en el Distrito Federal, que como ustedes bien saben no tenemos constitución política. Aquí la pregunta, ¿qué es lo que tenemos aquí en el Distrito Federal?